Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video porque hoy es fiesta litúrgica de la exaltación de la Santa Cruz. Y viene muy ad hoc porque recientemente el cardenal Marx, este cardenal alemán que cada vez da declaraciones y comportamientos muy alejados de lo que implica la fe católica, pues se le ocurrió decir ante una iniciativa de una región de Alemania que el gobierno está pidiendo que se pongan cruces en los edificios públicos, lo cual evidentemente un cardenal, un obispo, un católico diría: vamos, cuando Europa ha renegado de sus raíces cristianas, que haya un gobierno que no se suicide, que vaya en contra de este suicidio europeo, ¿eh? Porque quien niega sus raíces, imagínense en dónde va a parar. Pero no, el que le puso peros fue un cardenal, el cardenal Marx. Entonces, básicamente con comentarios políticamente correctos, no es que va a ofender a los que no son cristianos, etcétera. Dios mío. En fin, ante esto evidentemente hay algunos que se le han lanzado al cardenal Marx, pero también se le han lanzado al Papa Francisco, sobre todo estos franciscofóbicos, ¿va? De estos que se les atoran el cogote, una sola cosa buena del Papa Francisco no la pueden decir. Ah, pero las malas, ahí están. O las ambiguas, ahí están. O cosas que no tienen nivel en el entierro, como en esta. Vi comentarios en varios foros que estaban criticando al Papa Francisco, incluso fue el Papa Francisco el que lo haya dicho. Ah, pero él tiene al cardenal Marx entre uno de sus consejeros. Vamos a ser claros. Primero, ¿quién hizo obispo al cardenal Marx? Juan Pablo II. ¿Quién lo hizo cardenal? Benedicto XVI. Y estos franciscofóbicos no dicen nada respecto a eso. Digo, mínimo si vas a embarrar en todas las barrabasadas que está haciendo el cardenal Marx, no embarre solamente a Francisco, embarra a quien lo hizo cardenal, que es el Papa Benedicto XVI, embarra a quien lo hizo obispo, que es el Papa Juan Pablo II. O bien, si te interesa madurar un poco, embarra al cardenal Marx de lo malo que hace el cardenal Marx, punto. Y no te agarres de estas marrullerías para embarrar a gente que no tiene nivel en el entierro. Pero bueno, ante esto, ¿qué podemos decir? Bueno, yo lo primero que le podría decir al cardenal Marx es: señor cardenal, ojalá vaya a algún exorcismo y se dé cuenta que los que no toleran la cruz, y mucho menos un crucifijo, son precisamente los demonios. Ah, no, espérense. Es que muy posiblemente el cardenal Marx es uno de los hijos espirituales de esta teología, de esta exégesis racionalista de extracción protestante, se ha dicho de paso, con Bullman muy en especial, en donde básicamente, y disculpándome la palabra, como decía un seminarista, se enfatizan en chingar al misterio, ¿eh? En fregar al misterio. Lo que no les entre en su cabecita, no, es que las cosas tendrían que haber sido así, o así se hacía, etcétera. Ya no hay misterio, ya no hay trascendencia, ¿no? Y por eso, a un grupo dentro de la iglesia se le está haciendo fácil, por ejemplo, negar la existencia de Satanás, de los demonios, de los ángeles caídos. Entonces, en fin, yo nuevamente le volvería a decir al cardenal Marx: ojalá fuera un exorcismo. No, ojalá primero recupere la fe y después vaya a un exorcismo y se dé cuenta que los que no toleran la cruz, y mucho menos el crucifijo, son precisamente los demonios. Por lo tanto, la opinión de usted, señor cardenal, se acerca más a la opinión de los demonios. Sé que me puedo meter en problemas con esto, me puedo meter en problemas, pero lo sostengo, ¿no? Pero para no quedarnos en una visión puritana, sí, el cardenal Marx, ¿verdad? ¿Cómo se atreve a ponerle peros a que pongan cruces en los edificios, ¿verdad? Cuando es lo que necesita Europa, recuperar sus raíces cristianas? Para no quedarnos en un sentido puritano, déjenme les explico o les comparto que en mi vida misionera he visitado un montón de casas y en muchas me he hospedado. Y tengo que decirles que la mayoría, esta es mi experiencia, podrá tener otra su experiencia, pero en mi experiencia, la mayoría de casas a las que yo he entrado de católicos no tienen un crucifijo.
cuando tendría que haber un crucifijo en cada cuarto y no a la cabecera, en la pared de enfrente, para que cuando tú abras los ojos veas a Jesús crucificado, para que la última imagen que entre a tus ojos no sea tu Facebook, sino Jesús crucificado antes de dormir. Para que cuando salgas de tu cuarto beses con reverencia el sacramental que es el crucifijo. Cuando salgas de tu casa, o si llevas uno al pecho, en ciertos momentos del día, besarlo con reverencia. Yo creo que desafortunadamente parte de esto es porque muchos les faltan pantalones para defender su fe y se han dejado manosear su fe por este fanatismo de evangélicos catolifóbicos, ¿va? Que las imágenes son ídolos y todo eso, y se me apanican varios, ¿va? Ellos también tendrían que, sería bueno invitarlos a los evangélicos a exorcismos serios, para que se den cuenta cómo reacciona un endemoniado ante el crucifijo. O si no quieren eso, sería bueno que estudiaran un poco de historia y vean cómo los regímenes ateos, por ejemplo el comunista, lo que hacía con los crucifijos. La posición de muchos evangélicos catolifóbicos respecto a las imágenes, y muy en especial al crucifijo, se parece mucho a la de los comunistas ateos. Muy bien, si ellos no quieren tener, etcétera, pero ya hablar de que eso es del diablo, del demonio, no tiene ni base, ni bíblica, ni teológica, ni exegética, ¿va? Pero bueno, ahorita no es un video apologético el que estoy haciendo, ¿va? Pero para quitarnos un poquito el puritanismo en este sentido de que parece que el único problema es el cardenal Marx, no. Yo al menos en mi experiencia les puedo decir que en la mayoría de casas que he visitado de católicos aquí en los Estados Unidos no tienen un crucifijo. Segundo, aquellos que lo tienen, a veces lo tienen de manera supersticiosa. Creen que por tener uno no se les va a caer la casa. Y por este tipo de cosas, precisamente los evangélicos se agarran, y ahí sí tienen razón, porque el que tiene imágenes y les da un sentido supersticioso, pues sí, está muy cerca de la idolatría. Pero también sigue otro nivel. Hay quien no lo usa como superstición, sino bien, pero desafortunadamente los artesanos de buenos crucifijos prácticamente se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque preferimos comprar crucifijos de estos que hacen casi por molde en China, como decía una monja amiga mía, más que darle devoción se la quitan. Por eso yo me esfuerzo en tener un buen crucifijo, bueno, tener uno al pecho, ¿va? Siempre de madera en mi caso, ¿va? Y saben los que han visto mis charlas que intento tener un crucifijo a la hora de evangelizar, y busco que aunque sea un poquito carito, valga la pena, primero por ayudar a nuestros hermanos artesanos a seguir sacando buen arte respecto a los crucifijos, y segundo porque un buen crucifijo verdaderamente te va a llevar, te va a mover a lo que te tendría que mover, a una santa devoción, ¿verdad? Porque hay crucifijos que verdaderamente no te llevan a una santa devoción, sino todo lo contrario, ¿verdad? Les muestro el mío, con el que evangelizo. O sea, tú te puedes quedar mirando este crucifijo por horas y te lleva a la oración. Te lleva a la oración. Si me ve algún artesano, primero pedirle disculpas de que los propios católicos prefiramos cosas mal hechas, de molde, hechas en China por un chino que ni siquiera cree en Cristo, y no les valoramos su trabajo porque pudiera ser más caro. Bueno, caro en cierta medida, ¿va? Porque un buen arte no es caro, te está cobrando lo que verdaderamente vale. Y segundo, decirles que no bajen la guardia, que sigan sacando buen arte sacro, ¿verdad? Voy a dejarles en la descripción un artículo que hice hace muchos años de una amiga coreana de Corea del Sur, que a ella la conocí por Instagram. A ella le gusta mucho la fotografía
y tiene fotografía religiosa. Y me contó su historia de cómo se convirtió. Y se convirtió gracias a las imágenes católicas. Porque ella es maestra y quiso tomar un año sabático para visitar. A los asiáticos les encanta andar de turismo. Y ella, pues, hacer turismo por un año. Y cuando llegó la parte de visitar España, decía que no sabía qué es lo que le pasaba, porque cuando entraba a esas iglesias antiguas españolas, esas catedrales monumentales españolas, y ver el arte que verdaderamente te mueve, el crucifijo ensangrentado, realmente te lleva a la experiencia de unirte a ese misterio de la vida del Señor. No sabía qué le pasaba, y que de pronto ella se daba cuenta que había pasado 20, 30 minutos, creo que en una ocasión pasó como una hora, y después empezaba a llorar y no sabía lo que le pasaba al mirar esto, ¿eh? Evidentemente ella creía que solamente era porque pues era impresionante ver un crucifijo bien hecho, pero ya después evidentemente se dio cuenta que iba más allá, ¿verdad? Iba más allá. Les dejo el artículo en la descripción. Finalmente quisiera contarles también una experiencia con la asistente de una cantante católica, en donde entramos en una discusión porque tenía exactamente la misma opinión que el cardenal Marx. Ella decía que, como yo llevo mi cruz así, dice, eso no lo podrías tú estar llevando en España. Y le digo, ¿por qué no? El ambiente está muy, muy fuerte, etcétera, pues estoy dispuesto a pagar el precio. Pero no es por eso. Es porque tú no puedes estar provocando a la gente, tú no puedes estar sacando lo peor de la gente, y cuando la gente le sacas lo peor cuando ve un crucifijo, tú en realidad no estás teniendo una actitud de evangelización. Yo le dije, mire, si tú no lo quieres hacer, te lo respeto hasta cierto punto, ¿eh? Digo cierto punto porque pues si te dices católica, imagínate, no me hacen las matemáticas con esta postura que estás teniendo. Pero que ya tú digas que los que llevamos un crucifijo estamos provocando en Europa la rabia de la gente que no soporta un crucifijo, ¿sabes qué? Eso me huele más a miedito. Eso me vale a cobardía, a no tener la capacidad de padecer por nuestro Señor, ¿verdad? Y en este sentido, pues sí me parecería patético. No sé, cada quien saque lo que le beneficie. Dios nos ayude a evitar un puritanismo, ¿verdad? De creernos buenos para que llevamos el crucifijo y ahí para ir presumiéndolo, ¿no? Dios nos libre también de darle un sentido supersticioso, pero también Dios nos libre de una fe casi estéril, casi muerta, que ha perdido el sentido de lo sagrado en los sacramentales, y muy en especial en el sacramental de sacramentales, como es la cruz, y muy en especial el crucifijo. Que Dios les bendiga.